más grande del mundo. Pero no fue construido en un día. El ascenso, la caída, los conquistadores, los conquistados, Roma, el gran imperio de Roma. Hola, soy yo, Manteña. Durante más de 600 años, Roma fue la ciudad más magnífica del mundo antiguo. Era la capital del poderoso Imperio Romano. Pero con el ascenso del emperador Constantino el Grande, se construyó una segunda capital en Oriente que pronto tañería las campanas de la muerte para la ciudad eterna. El imperio estaba cambiando. En el camino nació una fe nueva, una religión que conquistaría el imperio y dejaría su huella en el mundo. Hoy nos enorgullece presentarles el legado perdurable. El legado perdurable. Esta era la tierra mística de Júpiter, Apolo y Marte, Míteros, Isis y Osiris. Un mundo de astrólogos, magos y milagros. Este era el Imperio Romano, donde la gente creía en muchos dioses y religiones. Pero en la provincia del Imperio de Judea, en el Medio Oriente, vivían los judíos, quienes le rezaban a un solo Dios y rechazaban a todos los demás. Su religión era el judaísmo. Los judíos creían que un Mesías llegaría para salvarlos. Pero muchos discrepaban sobre cuándo llegaría este Mesías. Para el año 30 a.C., unos visionarios y eruditos judíos eran vistos como el Mesías. Uno de ellos era un maestro judío llamado Jesús. Un hacedor de milagros y sanador autoproclamado, Jesús atrajo a muchos seguidores que estaban buscando una nueva religión, una fe que pudiese darles consuelo por sus miserias en la tierra y prometerles una gloriosa vida después de la vida. I think what we have to understand is that Jesus is one of many religious leaders in the 1st and 2nd centuries AD who have very similar stories told about them. The problem that a Roman historian faces in dealing with Jesus is that his claims to divinity and his miracle stories against the background of the 1st and 2nd century are commonplace. They are not remarkable. They do not stand out. En esa época, no todos los ciudadanos de Jerusalén creían en Jesús. Los líderes religiosos judíos protestaban públicamente que Jesús había violado sus leyes al proclamar que era el Mesías y el Hijo de Dios. En respuesta a numerosas quejas, Jesús fue arrestado y llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la región. The trial of Jesus was clearly a matter of high importance in the immediate region in which it occurred. Pilate's principal concern, like that of any Roman governor abroad, was to keep the lid on any explosive situation in his province, because if it got out of hand, the governor, Pilate in this case, was going to be the one whose head was going to roll for not maintaining stability. And it was Pilate in the end, there's no question, who delivered the judgment. Crucifixion is a Roman penalty. It's not a Jewish penalty. Temiendo posibles repercusiones políticas por parte del emperador Tiberio en Roma, Poncio Pilato condenó a muerte a Jesús. Fue obligado a cargar una pesada cruz de madera a través de las calles de Jerusalén hasta una colina, donde fue atado y crucificado junto con otros 2 criminales del Estado. Let's get one thing about Jesus Christ absolutely straight. Hardly anyone noticed that he was crucified when he was crucified. This was a moment which passed amidst the thousands of other executions going on of various criminals and renegades round the Roman Empire. What's overwhelmingly interesting about Pontius Pilate is that he's disinterested in Jesus.
He was another Jew who claimed to be a Messiah, to be leading another resistance movement. He was one of many with whom the Roman authorities had to deal. The crucifixion of Jesus would have hardly made a ripple in the center of power, which was Rome. It wouldn't have made a great impact at all, because Judea was a far-off place, a poor province, important in certain ways strategically, but certainly not central to Roman power. Según la Biblia, el hombre llamado Jesús murió en el año 33 de nuestra era, a la edad de 33 años, pero pasarían 3 siglos antes de que su nombre Cristo, que significa Salvador, se convirtiera en el nombre de una nueva fe, la cristiandad, una religión que cambió el rumbo de la historia romana y del mundo. Christianity became powerful over a long period of time. It begins as a type of Jewish religion or Jewish sect. It then expands out to non-Jews, and then Christianity begins to separate itself from Judaism and become a religion of its own. Uno de los primeros misioneros cristianos fue un judío griego llamado Pablo, que nunca llegó a conocer a Jesús. Décadas después de su crucifixión, Pablo se embarcó en una misión enérgica por las provincias romanas del cercano Oriente y por Grecia. Habló por igual con judíos y no judíos, animándolos a convertirse a la nueva religión del cristianismo. Con la persistencia de misioneros como Pablo, pequeñas comunidades cristianas surgieron en todo el imperio. The rise of Christianity, of course, is one of the major events of the Roman imperial period. Why it actually happens is very hard to say, and of course it partly depends on one's own religious orientation. There were quite a lot of quite similar religious cults at the time which have features very similar to Christianity, not least religions which gave a sense of why one is in the world and a promise of an afterlife. Why particularly Christianity? It was perhaps to some extent in the right place at the right time. Por regla general, a los romanos se les permitía practicar cualquier religión, siempre y cuando también veneraran a los dioses del Estado romano, especialmente a Júpiter, el espíritu guardián del emperador. Los cristianos y judíos romanos cada vez más se negaban a participar en los sacrificios públicos para los dioses romanos, pero a diferencia de los judíos, los cristianos eran vigorosos a la hora de reclutar conversos. A finales del siglo III, los cristianos habían reclutado miembros de otros grupos religiosos, incluyendo algunos de las comunidades judías. Incluso reclutaron soldados del ejército romano. What happened during the course of the 3rd century was that there was civil war and anarchy and invasion. And the government, which had supported all of these urban centers, began to collapse. When that happened, the relative strength of these small Christian organizations became greater. So the power of these Christian churches during the course of the 3rd century, as the government sank into anarchy, became stronger and stronger. Con el pasar de los siglos, otros emperadores se hicieron cada vez más intolerantes con otras religiones. En el año 202, el emperador Septimio Severo prohibió que los ciudadanos romanos se convirtieran al judaísmo o al cristianismo. Aquellos que desobedecían sus órdenes eran ejecutados en los anfiteatros, asesinados por soldados o devorados por animales salvajes. Sus ejecuciones se convirtieron en eventos deportivos. Los cubrían con pieles de animales salvajes y eran despedazados por perros. Tácito. Uno de los más feroces perseguidores de los cristianos fue el emperador Dioclesano. Nacido en la provincia de Dalmacia, el soldado analfabeta combatió por su imperio y llegó al trono a fines del siglo III. Pero con el tiempo, Dioclesano ya no se sintió capaz de dirigir su vasto imperio, que incluía 44 provincias de diferentes culturas y creencias. En el año 286, Dioclesano creó una tetrarquía, donde 4 emperadores compartirían la dirección del imperio. Los emperadores Dioclesano y Galerio gobernarían las provincias de Oriente. Las provincias occidentales serían controladas por los emperadores Maximiano y Constancio.
The Roman Empire had never really been one completely united whole in all senses. It was always divided into regions, and there were two sort of super regions. There was the Latin-speaking West of Italy and the Western Balkans and parts of North Africa, whole of Western Europe on the one hand, and then there was the Greek East, which included Old Greece, the eastern seaboard of the Mediterranean world, and all of those other provinces at that end of the Roman Empire. So there were linguistic differences. So in a sense, there was perhaps always a fault line between East and West. Dos de los emperadores reinantes, Diocleciano y Galerio, instigaron un movimiento anticristiano según el cual se prohibió a los seguidores de esta religión venerar en público o en grupos. Las Biblias se consideraban ilegales. Estos emperadores también impusieron la tortura y la muerte para cualquier ciudadano romano que se rehusara a honrar a los dioses del Estado. Miles de cristianos fueron martirizados durante este movimiento que duró 10 años, y al mismo tiempo, miles renegaron a sus creencias cristianas para salvar sus vidas. A pesar de las amenazas de persecución por los emperadores Diocleciano y Galerio, el número de cristianos crecía. En el año 305, la tetrarquía original finalmente se separó. 2 de los emperadores abdicaron, los otros 2 murieron, y 4 nuevos emperadores se convirtieron en herederos al trono. Pero cada uno de ellos sería derrocado por un hombre astuto que cambiaría para siempre al Imperio Romano. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. En el año 310, 4 nuevos emperadores ascendieron al trono imperial, pero solo uno tomaría el poder total. Su nombre era Flavio Valerio Constancio, mejor conocido como Constantino el Grande. Nadie se le podía comparar por su gracia y belleza como persona. Era de estatura alta y aventajaba a sus competidores con una fortaleza tal que llegaba a convertirse en su terror. Eusebio. Constantino nació en el año 285 en Nicomedia. Ahora es parte del noroeste de Turquía. Su padre, Constancio I, había sido uno de los emperadores escogidos para la tetrarquía de Diocleciano. Constantino era un joven audaz y despiadado, ancho y corpulento en apariencia. Al morir su padre, Constantino se aprovechó de la lealtad del ejército en Bretaña hacia su padre y se autoproclamó como uno de los 4 emperadores de Roma. Constantino compartía el gobierno de las provincias occidentales con el emperador Magencio. Los territorios orientales eran regidos por los emperadores Licinio y Máximo Dio. Desde el principio, Constantino no había tenido intenciones de compartir el trono imperial y tramó aplastar a los emperadores uno por uno. En el año 312, emprendió la destrucción de Magencio. Los ejércitos de ambos emperadores se enfrentaron cara a cara en el puente Milviano en la ciudad de Roma. En ese momento, los cristianos le eran indiferentes a Constantino. Siempre había venerado al dios romano del sol, Apolo, pero sus ideas sobre el cristianismo estaban a punto de cambiar. Durante la cruenta batalla contra el ejército de Magencio, el puente Milviano se desplomó con todos los soldados. Miles de hombres hallaron la muerte en el río fangoso bajo el peso de sus armaduras. El ejército de Constantino estaba desesperado y casi derrotado, cuando de pronto ocurrió un extraño fenómeno. Constantino quedó deslumbrado por una luz magnífica en el cielo. Constantino dijo que superpuestas sobre la luz estaban las letras X y P, que en griego son las primeras de la palabra Cristo. Debajo del brillante símbolo había una inscripción que decía: bajo este símbolo conquistarás. Luego una voz celestial le ordenó a Constantino que usara ese símbolo en todas las batallas futuras contra sus enemigos. Constantino interpretó esto como una señal de Jesucristo.
e instruyó a sus hombres a pintar el símbolo en sus escudos. Al día siguiente, su ejército derrotó a Magencio, convirtiéndolo en el único emperador de las provincias occidentales. Desde ese momento, Constantino profesó su devoción por el cristianismo. By the time Constantine comes to power in the early 4th century, Christianity was a very powerful religion. And some historians claim that any emperor who was going to be powerful in the early 4th century would have to have played up in one way or another to the Christians. Whether or not that was the case, or whether or not Constantine is the pivotal figure who, by using his influence and patronage as emperor, shifted the tide towards Christianity, is a question that's still hotly debated among historians. It's important to remember that for Constantine, there was nothing special about Christianity. It could be used politically. To talk religion in this empire is to talk politics. To talk politics is to talk religion. La conversión de Constantino al cristianismo, bien haya sido por intervención divina o por motivación política, aún es un enigma. Pero el cristianismo rápidamente se convirtió en su cruzada. Christianity achieves success as a Roman religion because Christianity is a religion of war. Constantine, as a Christian, looks to the Christian God as a God of battles. En el año 311 de nuestra era, el cristianismo finalmente fue legalizado en el Imperio Romano. En el año 313, Constantino emitió el Edicto de Milán, que les daba el derecho a los cristianos de venerar al Dios que quisieran. La persecución de los cristianos, que había durado 10 años, al fin había concluido. Mientras Constantino adquiría el control sobre el oeste, el emperador Licinio había derrocado a su corregente Máximo Dio en el este. Ahora el Imperio Romano solamente tenía 2 emperadores. En una magnífica y astuta campaña publicitaria, Constantino hizo que la creciente población de cristianos se pusiera en contra de Licinio. Con su coalición cristiana, Constantino y sus hombres aplastaron al ejército de Licinio, y así Constantino emergió como el único gobernante del Imperio Romano. I think what's important about understanding Constantine's support to Christianity is that it occurs within a civil war situation. It became a Christian emperor prosecuting his religion against pagan persecutors. From that point of view, Christianity was a godsend for Constantine. Because Constantine was militarily successful, that demonstrated that his God had real power. He could deliver the goods. And this is what Constantine says in a letter that he writes to the king of Persia. He says, "Look at my career. I start out in Britain. I'm the ruler of the Roman world. How's it happened? It's because I worship the true God." And Constantine says, "Look, if you've got any sense, you should start worshipping this God too." Las victorias militares de Constantino le ganaron miles de cristianos conversos. Como resultado, el emperador siguió adelante con sus propias reformas políticas y religiosas. En el año 324, prohibió todos los sacrificios paganos y saqueó las riquezas de los templos paganos. Siendo un líder despiadado, también decretó estrictas leyes de conducta. A los judíos se les prohibía tener esclavos cristianos. La fuga era ilegal. Los violadores sentenciados eran quemados vivos. Having gained control, he then sets about administering it in the way that suits him, suits his religious beliefs. And he starts issuing a very important and very interesting series of Christian laws. He becomes personally involved in matters of church organization and church discipline. He gives the Christian Church phenomenal wealth that transforms the status of Christianity throughout the Roman world. Pero Constantino estaba lejos de ser piadoso. En el año 324, hizo ejecutar a su hijo Crispín por un supuesto acto de adulterio.
Constantino luego se enteró de que su esposa Fausta había planeado la muerte de Crispín para que sus hijos, los cuales provenían de un matrimonio previo, pudieran convertirse en herederos al trono. Iracundo por la trampa de su esposa, Constantino la hizo ahogar en su propio baño. La madre de Constantino, Helena, una cristiana devota, le dijo a su hijo que debía redimirse por los asesinatos en contra de su familia construyendo iglesias cristianas. Constantino obedeció la petición de su madre, construyendo iglesias en todo el imperio. Dos de las más imponentes fueron la Basílica Original de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Con el tiempo, los proyectos de construcción de Constantino serían en una escala mucho más grandiosa. Desde el siglo III, la ciudad de Roma había estado perdiendo su influencia y su poder en el imperio. Los emperadores anteriores habían pasado la mayor parte de su tiempo librando batallas en las provincias del norte y del este. Constantino decidió que necesitaba una nueva residencia y que el imperio necesitaba una capital nueva. En el año 324, Constantino comenzó la construcción de una segunda capital imperial. Escogió la ciudad de Bizancio, ubicada entre Asia y Europa en lo que hoy es Turquía. Muy pronto, esta relativamente desconocida ciudad oriental se convertiría en la Nueva Roma. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. En el año 324, la ciudad de Bizancio se convirtió en la capital oriental del Imperio Romano. A la ciudad se le dio el nuevo nombre de Constantinopla. Escogida por su ubicación estratégica, Bizancio solía ser un próspero puerto de comercio sobre las orillas del Mediterráneo y el Mar Negro. Constantino instituyó un importante programa de construcción en Constantinopla. Quería que su nueva capital fuese aún más espléndida que la ciudad de Roma. We're standing in what would have been the Acropolis, the fortified center of the Greek city, originally Greek city of Byzantium. His purpose in choosing Constantinople is its access to Anatolia and also its access via Thrace to the river Danube. The two areas where the biggest threats were coming to for the whole of the Roman Empire. Before Constantinople, no one had ever heard of Byzantium. In founding Constantinople, Constantine is making an important statement. It's a new capital that makes the statement about power that Constantine wants to make. It's a new capital away from the suffocating, snobbish, pagan aristocracy of Rome, a new capital where the new Christian elite of Constantine's empire can live. En el año 330, Constantinopla ya era una ciudad cristiana. El clero, los monjes y las monjas deambulaban por las calles congestionadas. Las iglesias dominaban el horizonte. Constantino continuó erigiendo su electorado de cristianos. El imperio proporcionaba muchas ventajas, tales como exoneración de impuestos para los sacerdotes y obispos. El cristianismo se había convertido en la religión predominante del imperio debido al apoyo político de su emperador. Pero las creencias religiosas del propio Constantino estaban llenas de contradicciones. Constantine, of course, continued to worship the sun god even after his conversion to Christianity. That should not surprise us for a moment. Constantine's conversion to Christianity is not a confirmation class. He doesn't embrace Christianity like a modern, pious, church-going Christian. Constantine continues, as many Christians did with him, to worship the sun god Apollo. Al igual que muchos romanos, Constantino practicó tanto el cristianismo como la religión del Estado romano durante toda su vida adulta. Para el año 337, el emperador cayó gravemente enfermo. Hizo llamar a un obispo para que lo bautizara formalmente. Cuando murió, su cuerpo fue sepultado en un mausoleo en la iglesia de los 12 apóstoles en Constantinopla, pues él alegaba ser el apóstol número 13.
En la muerte, Constantino finalmente se había convertido en un cristiano. An interesting thing about Constantine is that, as we know, he didn't convert to Christianity until he was on his deathbed. And the reason being that he could, as emperor, execute people without feeling guilty. He wasn't breaking any one of the 10 Commandments. Constantine's legacy, I think, can be very simply put. Without Constantine, Christianity would not have become the dominant religion of the Roman Empire. He's chiefly responsible for that. Without his imperial backing, it's difficult to see how Christianity could have flourished as effectively or as rapidly as it did. What we regard, even in the Protestant faith, as the basic tenets of Christian belief, our basic understanding of Jesus Christ, has worked out under Constantine. So he's very present, even in our modern thinking about Christianity. Casi 60 años después de la muerte de Constantino, el cristianismo continuaba prosperando, pero el imperio había cambiado. En el año 395, el imperio romano se dividió formalmente entre el este y el oeste. The East, generally speaking, consisted of lands which for many centuries had sophisticated cities. They were rich, they were very populous, and in this again they were quite different from many areas of the Western Empire, which was much more rural, fewer towns, more recently established towns. So it's not surprising, given their widely differing geographical distributions and their different natures, that perhaps there will be a tendency for the two halves to drift apart. Sin embargo, para el siglo VI, el imperio occidental ya no existía como tal. Las tribus bárbaras habían tomado y saqueado las provincias de Europa Occidental y África del Norte. También saquearon la ciudad eterna de Roma, la cuna del Imperio Romano, el lugar donde todo había comenzado. Roma ha caído, pero no hacía ni una hora que comía de mi mano. Percopio. In my opinion, the real reason the Western Roman Empire falls and the Eastern Roman Empire survives is a question of luck, really. That luck and geography, which means that Constantinople has all its richest territories behind it, all its tax base. The same is not true of Rome. All its taxation areas, the area from which it draws funds to pay for the army, which obviously defends the territory, all of those lie in front of Rome in Spain and in France. In other words, the barbarians can get at them. El imperio occidental perdió su poder, pero el imperio oriental permaneció intacto. El Estado romano incluía los países modernos de Turquía, Grecia, Egipto, Siria y los territorios hasta el Bajo Danubio. Muchas de las provincias orientales estaban parcialmente protegidas por el mar, a diferencia de las caídas provincias occidentales, cuyas fronteras lindaban directamente con las tribus bárbaras del norte y centro de Europa. The eastern half of the empire has annexed to itself the best revenue-generating provinces. And this is quite an important factor in the long-term decline of the West and the collapse of the Western Empire. La capital de Constantinopla aún era el centro del poder, pero después de 6 siglos, un emperador oriental sería el último en la larga línea de gobernantes imperiales. Su nombre era Justiniano. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. En el año 527, Justino, el emperador reinante del mundo del Mediterráneo, había muerto, dejándole el trono como herencia a su sobrino, Justiniano I. Justiniano solía desempeñar el cargo de consejero en Constantinopla. Era astuto y había pasado la mayor parte de su vida aprovechando los beneficios del poder imperial de su tío. Ahora estaba a cargo de todo lo que había quedado del Imperio Romano.
La socia más fiel de Justiniano era su voluntariosa esposa, a quien adoraba. El emperador estaba locamente enamorado de su emperatriz, pero su matrimonio escandalizó a la nobleza de Constantinopla. Teodora había sido prostituta y bailarina en un circo ambulante. Lo que preocupaba a la aristocracia aún más que su pasado turbio era la influencia que Teodora ejercía sobre Justiniano cuando se trataba de asuntos de Estado. Politically, of course, Theodora was the power behind the throne. She was the Nancy Reagan at the court of Constantinople in the middle of the 6th century. It was impossible to get to the emperor without going to Theodora. She had a considerable influence on all of his policies. Perhaps one might properly say of Theodora that she did not stand behind Justinian's throne, but right in front of it. Tenía un rostro atractivo y una bonita figura. Siempre estaba muy apurada para meterse en su baño y muy renuente a salir de él. Dormía durante horas y horas, y aunque se había deleitado con todos los caprichos habidos y por haber, aún pensaba que era apropiado gobernar a todo el imperio romano. Percopio. That horror is reflected in the secret history written by Procopius, purporting to tell us of what actually happened behind the closed doors in the Oval Office of the Imperial Palace at Constantinople. Here, Theodora is criticized for her henpecking of her husband Justinian, her insatiable sexual appetites. But we don't have to believe that. There's an alternative vision of Theodora as a good empress, as a pious empress, who looked after the poor, who was concerned to prosecute Christianity throughout the empire. Justiniano y Teodora esgrimían el poder y la autoridad absoluta sobre los ciudadanos de Constantinopla. Los visitantes al Palacio Imperial debían arrastrarse de rodillas para llegar al trono y besar los zapatos del emperador. Justiniano se dio a la pesada tarea de organizar de nuevo las leyes romanas del imperio, que tenían 4 siglos de antigüedad. Las leyes se recodificaron y se publicaron en un libro llamado Recopilación de la Ley Romana. Estas publicaciones fueron un esfuerzo para castigar legalmente el comportamiento ilegal en la ciudad. Justiniano utilizó sus nuevas leyes contra el crimen con algunos de sus partidarios desobedientes, que eran conocidos por su afición de montar a caballo. El más catastrófico de estos incidentes tuvo lugar en el Teatro del Hipódromo de la ciudad. Allí se llevaban a cabo competencias de carretas, la Copa Mundial de Fútbol de la antigüedad. Los equipos de carretas competían por premios y dinero. Pero en el año 532 la competencia se tornó violenta cuando los aficionados de los equipos azules y verdes comenzaron a pelear entre ellos. The Blues accused the Greens of organizing a series of mafia-style assassinations in the city. The Greens retaliated by saying the Blues had done the same thing, but they would be protected because the Emperor Justinian was a well-known supporter of the Blues. Las autoridades de la ciudad intentaron aliviar la tensión, ordenando la ejecución inmediata de 7 criminales de ambos equipos, verdes y azules. Los acusados fueron arrastrados hasta la arena, pero las ejecuciones fracasaron. Las ataduras reventaron y los hombres escaparon. En vez de calmar a la multitud, el incidente provocó una revuelta total. Los fanáticos furiosos corrían gritando «Nica, Nica», que era el grito de victoria de los corredores. La muchedumbre tomó las calles e incendió los edificios, convirtiendo a la ciudad en un infierno en llamas. La multitud que aún estaba en el hipódromo clamaba por la ejecución de su emperador, Justiniano, quien estaba sentado en el palco real junto a su esposa Teodora. Justiniano quería huir de la ciudad, pero Teodora lo retuvo. Si ahora tu deseo es salvarte, emperador, eso no es un problema. Sin embargo, una vez que te hayas salvado, considera que no llegará el día cuando puedas cambiar esa seguridad por la muerte. En cuanto a mí, aprecio el viejo dicho que dice que la realeza es una buena mortaja. Teodora. Theodora plays a key role in the Nika riot.
At the moment at which a usurper is set up in the Hippodrome, Justinian wishes to flee the palace, to run from Constantinople. It's Theodora who forces him to stand his ground. Without Theodora, Justinian, I think, at that moment would have lost his throne. He owes 50 years more rule to her and her courage at that moment. And so Justinian decided at that particular time on a rather ingenious way of solving this problem of the revolting people in the Hippodrome. Quite simply, he locked the gates, he sent his army in, and 30,000 people were killed in cold blood, the supporters of the Blues and the Greens, and that was the end of the revolt. La revuelta nica concluyó, pero el violento evento dejó a la ciudad cubierta de cenizas y escombros. En vez de consternarse, Justiniano vio la destrucción como una oportunidad para reconstruir a Constantinopla y hacerla aún más magnífica de lo que había sido. Autorizó un extenso proyecto de construcción, incluyendo la reconstrucción de la iglesia de Santa Sofía, una de las maravillas arquitectónicas de Constantinopla. This church of Hagia Sophia, built by the Emperor Justinian and his wife Theodora, it took them 5 years to complete this. It's a remarkably short period of time for such a large structure. Looking at it, you see what was the largest dome in antiquity. What I always find rather interesting about this building, however, is in the concept of modern Turkish architecture. This building, converted into a mosque when the Ottoman sultans took command of Constantinople, became the prototype for so many later mosques. The remains that we see in modern Istanbul are principally those of Justinian's building project. 2.5 centuries after Constantine, the Roman Empire is more stably Christian. Constantinople has been a wealthy capital for 2 centuries now, and Justinian capitalizes on that in beautifying the city in a much more securely Christian way. Después de reconstruir Constantinopla, Justiniano concentra su atención en el exterior. Desde que había subido al trono imperial, su sueño había sido volver a reclamar las provincias occidentales que estaban en poder de los bárbaros. En el año 527, Justiniano se dio a la tarea de unir al este con el oeste. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. Justiniano deliraba con restaurar el imperio romano a su antigua gloria. Un imperio poderoso que controlara toda la cuenca del Mediterráneo y mucho más allá. Sin contemplar los costos, Justiniano ordenó a su ejército volver a conquistar al imperio occidental, provincia por provincia. Justinian has one single, lifelong, lasting ambition, and that's to reunite the Roman Empire. That's what lies behind his attempts to reconquer Italy, to regain Africa from the barbarian Vandals. His lasting mission is to restore the Mediterranean world to its former Romanness, to break out of the Eastern Mediterranean, to move west, to recreate the empire of Augustus. Justinian is the last emperor who tries, who attempts, and who nearly succeeds in reforging the Roman Empire. Under Justinian, this is the last chance that a failing empire has to restore the territorial limits and the unity that went with the empire of Augustus. No obstante, mientras las tropas de Justiniano intentaban reconquistar el imperio occidental, el imperio oriental estaba siendo amenazado por los persas, que habitaban en las fronteras de las provincias orientales. El imperio oriental estaba al borde del colapso. El mundo de Justiniano se derrumbaba a su alrededor. En el año 548, su esposa y alma gemela, Teodora, murió. Y con su partida, Justiniano perdió los deseos de vivir. They were in love, and it was a marriage, I think, importantly, founded on a great degree of equality between the emperor and the empress.
He was grief-stricken when she died of cancer in 548. If one wants to think about how one might describe their relationship, there's a wonderful opening to a law of Justinian's which says that marriage is founded on mutual affection. It doesn't require a dowry. I like to think of that as a description of their relationship. Justiniano halló la fortaleza interna para vivir 17 años más después de la muerte de su adorada esposa. Pero el precio para fortalecer su imperio había afectado a su pueblo. Justiniano había impuesto fuertes tributos a los ciudadanos romanos para evitar que los extranjeros invadieran el imperio. Este plan finalmente desangró de sus recursos a las provincias. Justiniano murió en el año 565. Y con él también murieron los días gloriosos del Imperio Romano. Ya no existían las procesiones triunfantes por las calles de Roma y Constantinopla. Ya no existían los juegos de los gladiadores y las competencias de carretas. Sin embargo, después de la muerte de Justiniano, los territorios del Imperio Oriental no murieron con él. Vivieron y prosperaron durante 800 años. One of the abiding images we have of the Roman Empire is the idea that it declined and it fell. Roman imperial power disappeared in the West. But we often tend to forget that the East continued. It becomes the state that we know as the Byzantine Empire, which goes on for many centuries thereafter. It's actually only extinguished finally in 1453 when the Turks take Constantinople. El Imperio Romano finalmente cayó a los turcos otomanos en 1453. Estos pueblos musulmanes llevaron la religión del Islam a la ciudad de Constantinopla. Las iglesias eventualmente se convirtieron en mezquitas y los restos del una vez glorioso Imperio Romano se derrumbaron. El Imperio Romano había desaparecido, mas no se había olvidado. Su legado aún perdura. El arte y la arquitectura romana todavía pueden apreciarse en casi todas las ciudades del mundo. La literatura, el idioma y las leyes romanas han sido estudiadas y adoptadas por muchas culturas alrededor del mundo. Las religiones del judaísmo, el cristianismo y el islam, que se convirtieron en parte de esta civilización perdida, aún sobreviven y prosperan. El espíritu de Roma aún perdura. Part of the Roman legacy is the classical tradition. The great works of Greek culture, drama, epic, and Greek traditions of political organization, democracy, the ideal of liberty. These things get taken over into the Roman Empire and get reshaped and preserved, which then influences us to this day. It's through Rome that that past is made present for us in the late 20th century. Hollywood epics need to be taken very seriously indeed. It's only in those magnificent Hollywood recreations of color, of pomp, of circumstance, of triumph, of pageantry, that against the fragmentary ruins and remains of the Roman Empire, that we can for a moment sense something of the sheer magnificence that was Rome. We should watch Hollywood movies because they capture for us the glory that was once Rome. The ancient Romans, then, represent something unique for Western culture. Unique because, on the one hand, they represent something familiar. On the other hand, they represent something strange. Civic architecture, poetry, and comedy are things that we all know from Roman culture. On the other hand, strange things also were indicative of Roman culture. Slavery, which was ubiquitous in ancient Rome, gladiatorial games, these things are odd to us. But perhaps it's this combination of the familiar on the one side and the strange on another, which gives us a perspective to see ourselves.
famoso orador romano, Cicerón, escribió: no saber qué sucedió antes de que naciéramos es permanecer en la infancia perpetuamente. Al conocer el Imperio Romano, podemos comprendernos mejor a nosotros mismos. Durante casi 1700 años, este imponente imperio marcó el paso para las civilizaciones futuras. Hoy, donde quiera que miremos, al arte, la arquitectura, formas de gobierno, religiones, incluso nuestros sistemas legales, siempre nos recuerdan esta civilización perdida. Se nos está diciendo que hay un poquito de sangre romana en todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Soy Joe Mantegna.